Buenas tardes, tardes, noches, para los que se conecten en vivo y en directo, siendo faltando un minuto para las 19. Hoy prendí un minutito antes, no por ansiedad, sino por cuestiones administrativas, para hacer las cosas con un poquito más de tiempo. Bueno, ahí son las 19 clavaditas. En Argentina, Juanmi está en México, en Mérida, siendo las 16 horas. Vamos a ver si se suma y lo invito. Y vamos a ver si se va sumando la gente también. Que nunca falte el mate. Ahí se sumó Mari. Hola Mari. Explícame qué hago, me dice Juanmi. Ahí le voy a mandar un mensaje. ¿Cómo dice que le va a la Mari? ¿Todo bien? Es mi madre, Mari. Nos estamos saludando por las redes. Bueno, ahí vamos. Ahí le expliqué a Juanmi que se tiene que sumar a mirar el vivo y ahí lo invito. Ahí se está por sumar. Bueno, me alegro, che. Ahí se va sumando más gente. Vamos a esperar que se sume Juanmi. Bueno, para los que están ya sumaditos acá, algo les estuve contando sobre Juanmi. Ahí está, conectado. Ahí te invito, Juanmi. Invitación, tenés que aceptar. Una vez que aceptes, nos vamos a ver los dos en la pantalla. ¡Eso! ¡Voilà! Sí, bueno, qué alegría. Qué lindo verte, Juan, mi querido. ¿Cómo andás? Todo bien, ¿y tú cómo andas? Cuéntame. Bien, bien, de 10. Todo tranquilo. Estamos con diferentes climas, me imagino, pero Mucho calor aquí y mucho frío allí. sí, acá hace 2 días que empezó el frío de verdad. No venía haciendo frío y hace 2 días que para mí ya empezó el invierno. Sí, 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 es durísimo ahí el invierno. Yo lo conozco. Sí. ¿No lo conoces o lo conoces? Sí, sí, sí. Yo Sí. estuve en Argentina y visité esos lugares y es extremadamente. Sí, terrible. Se pone muy fresco. Che, ahí a veces se te corta un poquito el audio, a ver. Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Se te había entrecortado por ahí algunas partes. Bueno, Pero vamos, ¿cómo andás vos, Juan? ¿Mi bien? muy bien, muy bien. Estoy aquí, todo bien. Siempre como. Eh, Estás en Mérida, ¿no es cierto? Estoy en la ciudad de Mérida, sí, en Yucatán. Ahí va, muy bien. Maestro, mira, ahí ya llegó el primer comentario. Maestro, qué coincidencia. Saludos, te quiero mucho. Ni sé de qué va tu charla, pero siempre viene bien. Ah, sí, Elaine, una. Elaine Fit Trainer. Una muy buena entrenadora de pilates que, que en Cuba, bueno, está ahí, magnífica, y siempre tenemos comunicación y siempre intercambiamos. Ahí va. Mar- Qué Muchas grande. gracias, muy amable. Bueno, Bueno, Juanmi, gracias por la invitación, por aceptar la invitación, por estar aquí, por, por brindarte para este espacio, para compartir. Eh, Le estuve contando un poquito ahí a la gente que me sigue en las redes, que bueno, que sos profe de educación física, osteópata. No sé si sos fisioterapeuta o haces fisioterapia también. Eso no lo tenía bien en claro, el tema títulos. Pero bueno, contarle un poquito a la gente el abordaje que haces sobre la salud, ¿no? bueno, a ver, la osteopatía en sí, ¿no? La osteopatía fue una carrera que estudié, trabajé muchos años en el deporte, en el grupo de traumatología del deporte en Cuba. Allí me formé como fisio de deporte. Y además, bueno, tuve la oportunidad de estudiar la carrera de osteopatía en una escuela francesa. Ah, Eso fue un gran regalo que se logró en Cuba. Y a partir de ahí, bueno, me desarrollé en consulta
durante años con esa técnica, ¿no? Usando. Entonces, bueno, sí, conozco la fisioterapia, eso es muy, muy importante, conozco la osteopatía y conozco la medicina natural como un elemento también, como una herramienta más que hice, ¿no? Claro. Entonces todo eso se unió y fue lo que se desarrollé en mi consulta. Mm. ¿A qué le Eso es. llamas medicina natural, Juan? Medicina natural es todo lo que viene del interior, de la farmacia interna, ¿ok? Mm. Es decir, tú usas estímulos externos, pero para producir un resultado interno. Entonces, Claro. eso es medicina natural. Eso es lo que es Mm. natural, ¿no? Todos esos estímulos internos que tú produces desde el exterior, ¿ok? Claro. Y ahora últimamente he estado estudiando el integrativo de sistema nervioso autónomo, muy bueno, es una muy buena opción que te permite valorar el sistema nervioso autónomo como un elemento clave en la regulación del cuerpo. Mm. Y eso lo he incorporado en la consulta con buenos resultados y muy lindo trabajo. Claro. Qué bueno. Che, Juanmi, y con respecto a lo primero, esto de la medicina natural, Sí. eh, ¿cómo lo trabajás vos dentro de una consulta? ¿Cómo llegás a eso con un paciente? ¿O qué es lo que buscás? Correcto, el paciente siempre viene, cuando viene un paciente con procesos que son viejos, crónicos, digamos, te empiezas a dar cuenta que ese paciente lo que ha perdido es la capacidad de autorregularse, de autocuración. Mm. Es un principio que se estudia en osteopatía mucho, porque tú tienes un sistema de autocuración interno. Mm. ¿Ok? Eso no se pierde, pero sí puedes romper los circuitos que operan de manera natural ahí. Mm. Entonces, generando estímulos externos, sabiendo bien lo que haces, esos estímulos externos pueden reorganizar esa mecánica que tiene el organismo, esa función que tiene el organismo de autorregularse, de autosanar. Claro. Si tú miras, por ejemplo, los antiinflamatorios más poderosos que hay dentro del cerebro humano, ¿comprendes? Claro. Sí. Solo que se pierde ese elemento y tú desde afuera puedes crear estímulos para volver a activarlos, Mm. Bien. ¿comprendes? Y cuando te referís a estímulos, decís a ciertos mecanismos o movimientos o impactos en el cuerpo físico para generar eso, ¿no? Sí, puede ser diversas maneras. Tienes que estar claro en lo que estás haciendo, pero de diversas formas tú puedes enviar una señal al organismo para que se vuelva a realizar ese sistema. ¿Comprendes? Sí. La osteopatía, digamos que la osteopatía es Mm. una herramienta, no es la cúspide, ¿no? Es Claro. solo una, como la fisioterapia, ¿ok? Mm. Pero lo Mm. que es muy importante es restaurar la salud. Claro. Porque la salud es un proceso fisiológico, es natural. Claro. Se pierde, se puede perder cuando esos elementos que están bien organizados se desorganizan. Mm. Por Bien. ejemplo, por ejemplo, cuando se desorganiza el sistema digestivo, Sí. digamos, si tu sistema digestivo se desorganiza, bueno, produce una serie de situaciones en el organismo que no son favorables para ti. Claro. Pero hay vías para tú volver a que eso se restaure. Mm. ¿Ok? Sí. Por ejemplo, una de ellas es la alimentación, evidente, Claro. pero no es la única, no es la Bien. única. A veces con tus manos mismas, o a veces con algunos ejercicios, o a veces con el mismo proceso de movimiento, Mm. tú puedes estimular a que esos circuitos se restauren. Claro. A veces también la respiración, ¿o no? Y la respiración es importante, todo lo que venga de la naturaleza interna, todo, movimiento, respiración, sueño, alimentación, Mm. manejo de las cargas de estrés. Todo eso va a ayudarte a deshacer
disfunción, ¿no? Digamos, pérdida de función. Claro, es como buscar el equilibrio, volver al equilibrio. La salud Bu- viene a ser el equilibrio. Correcto. Buscas el equilibrio, buscas esa armonía Mm, y esa armonía te devuelve esa sincronicidad. claro, Cuando tú vas en ese camino y repites, el cuerpo empieza a mejorar, empieza a claro. mejorar, empieza a sentir alivio. Mm, bien, ¿Ok? Y es precisamente porque estás recuperando la capacidad de poder regularte, de autorregularte. claro. Sí, justamente una pregunta que se me venía era eso, si llega alguien con mucha patología, o sea, con diferentes sintomatologías y diferentes patologías, ¿cómo se aborda eso? Porque por ahí puede llegar a tener diferentes temas, traumas y demás. Y más, ¿Cómo abordás un tema así? ¿Vas al más grande? Eh, sí, hay una jerarquía del sistema, ¿no? mm, Hay jerarquía del sistema. Entonces, si una persona viene con infección, además de eso viene con ansiedad, además de eso viene con problemas digestivos, además de eso viene con trastorno de sueño, mm, dentro del cuadro, usted tiene que darle prioridad, crear una escala prioritaria para ir trabajando una con movilidad a la vez. claro, Y puede ser que una te resuelva otra. claro, Puede ser, por ejemplo, si resuelves el trastorno de sueño, mm, de repente la inflamación mejora. claro, Y el manejo del estrés se hace más fácil. mm, Entonces, al final, ese es el objetivo, ¿no? claro, Que tú puedas equilibrar todo ese circuito. claro. Sí, ahí te vi que en varios videitos hablabas del trastorno del sueño. Eh, Dieta. y es algo, es una patología que hoy se ha normalizado que pase en el común de la gente por las formas y los métodos de vida que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Sí, el sueño, las personas piensan que dormir no es una actividad, dormir es una actividad. Una Claro, actividad súper fuerte en donde tú descansas, desapareces, pero hay un montón de funciones que siguen ahí, claro. que se realizan en ese Me espacio. hiciste reír con, me hiciste reír con el desapareces. Y desapareces, tú desapareces, ya tú no tienes control. Entonces, tú tienes control en la vigilia, pero en el sueño no tienes. Claro. Entonces, la propia psique se restaura, Mm, ¿ok? Se restaura. Y el cuerpo también, igual, ¿comprendes? sí. Y ahí, viste que hay gente que ponele te dice, no, yo sueño muchísimo. O hay alguna que te dice, no, yo directamente duermo y no me entero de nada. Tengo entendido como que es más beneficioso ese dormir profundo y no escuchar nada que el soñar reiterativamente, ¿no? Porque la mente sigue como funcionando. Mira, soñar también es una actividad importante, Mm, porque reorganiza mm, tu psique. bien, Y claro, dormir profundo es extremadamente importante porque te repara el cuerpo, claro, claro. ¿comprendes? Entonces, lo que no es muy satisfactorio es sentirte despierto Ah, o estar despierto, es otra cosa. claro. Sí, sí, Muchas, sí. muchas veces cuando el sistema está descontrolado, tú te acuestas y sientes más estrés que Mm, estar despierto. claro, Y tú dices, ¿cómo es posible? Si estoy acostado, debería relajarme. Y no puedes relajarte. claro. Porque relajarte a veces es muy difícil. Mm, No vayas a pensar que relajarte es fácil. Relajarte es muy difícil. claro. Entonces, por eso, constantemente hay que hacer actividades, ¿no? Mm, Para mejorar el sueño, para mejorar tu manejo del estrés. mm. ¿Ok? Justamente eso te iba a preguntar, si es recomendable hacer cosas para inducir el sueño. Cosas naturales, ¿no? Como respiración, Sí. bueno, siempre entrenar y mover el cuerpo te lleva también a un mejor descanso. Eh, Prepárate para dormir. Prepárate. Mira el sueño como una actividad. ah, Ya 3 horas antes de dormir, tú tienes que empezar a prepararte para la mm, actividad. ¿Ok? Es como que tú vas a salir, tú vas a estudiar, ¿no? En la escuela. Entonces tú les preparas los libros y preparas las materias.
Para dormir es muy parecido. Mm, Tú estás preparándote para tener un sueño profundo y reparador. claro, ¿Comprendes? sí, sí. Eso es vital, vital, vital. Mm, 3 horas antes, 3 horas antes, comer. Ya sí, vas a llegar con la panza llena al sueño. mm, ¿Comprendes? sí, 2 horas antes, no tomar agua, para que la sí, vejiga esté descansada. claro, 1 hora, por ejemplo, no pantallas, claro, para que el cerebro no se estimule y tú puedas estar tranquilo. claro, ¿Ok? Entonces, buen clima, que esté fresco, que el cuerpo pueda ir al descanso. claro, claro. Es Sí, sí, vital. como ir programándolo. Eh, no pantallas y no luces artificiales, ¿no es cierto? Siempre una luz Claro, tenue, clarita. ningún estímulo que el cerebro lo entienda que me tengo que despertar. Claro, claro, Porque si no, ya te levantas y entonces ya empieza toda la mente, se dispara y entonces ahí vienen los problemas. claro. Hombre, Sí, ni hablar. Che, Juan, me viene esto con respecto al sueño. Después por ahí, en rasgos generales, decir la osteopatía, ¿qué es? ¿A qué se dedica? ¿A qué va? ¿Cuál es el hueso, digamos? lo principal de la osteopatía, lo principal que trata la osteopatía, las disfunciones, la pérdida de función. Mm, ¿Ok? sí, Desde el movimiento, por ejemplo, si tú pierdes función en una articulación, en un rango o en una cadena mm, biológica, el osteópata lo que intenta es restaurar eso. bien. Pero todavía es mayor a eso, ¿no? Porque hay funciones que tú no las visualizas, pero Mm, están ahí. Son como circuitos que están interconectados. mm, Ejes de información, bien. ejes. Como por ejemplo el intestino Mm, conectado con tu cerebro, claro. ¿ok? O el intestino y el hígado, por ejemplo. Mm, Hay toda una red que cumple funciones específicas. Nosotros mm, lo que hacemos es restaurar la pérdida de función. claro, Un claro. osteópata, el concepto en sí es el arte de tratar con las manos las disfunciones, la pérdida de función, no la enfermedad, Bien, que dan paso a la enfermedad. claro. El osteópata no trata enfermedad, Mm, trata procesos crónicos, agudos, crónicos, ¿cómo se llama? Crónicos que son de una o más comorbilidades. Puede mm, ser una o más situaciones claro. que pueden derivar Mm, de un trauma o simplemente de la desregulación funcional temporal. claro. Es decir, tuviste una situación hace 10 años y eso fue desencadenando una Mm, pérdida de función. ¿Ok? bien. ¿Y ahí también se aborda el campo de pensamiento o eso es algo por ahí porque yo entiendo que vos lo abordás de alguna manera, lo que es el campo de pensamiento y emocional? No sé si Sí. está dentro del trabajo de la osteopatía o es una herramienta que adquiriste vos particularmente. Es que el pensamiento está y la parte emocional está muy vinculada. Todos los procesos que son crónicos o traumáticos están vinculados a la emoción. Mm, Entonces hay que pasar por ahí. claro. Es parte del proceso. Mm, ¿Ok? Acompañas a bien, la persona a un espacio donde se pueda recuperar mejor, donde pueda estar más tranquilo, donde se permita descansar, ¿ok? sí, Para que su organismo haga el rol de recuperarla. mm. Y Entonces tú cuando, siempre sí, intentas cambiar la percepción del mm, paciente. El claro, paciente siempre con una historia, viene con un trauma y tú intentas cambiar su percepción para que descanse, el organismo se recupere y después tenga más claridad para poder ver lo que sucede en su mente. Si, claro, si el cuerpo no está tranquilo, no hay claridad. claro, ¿Comprendes? mm, Por eso es muy sí, importante
manejar, no la parte del psicoanálisis, sino manejar el hecho de que puedas trasladar al paciente de una hipersensibilidad a un estado de autocontrol, y que pueda estar más tranquilo, y entonces pueda asumir, poder mirar en su mente el conflicto que pueda estar teniendo. Claro. ¿Y eso lo desarrollás en la consulta dentro de tu espacio o lo vas generando con el proceder de las diferentes consultas, digamos? Sí, es un proceso, Mm. no es rígido. Puede ser que, como te digo, en la primera consulta lo más importante sea tratar la inflamación, o lo más importante sea quitar la carga de la persona. Mm. Entonces, después, a medida que esa persona se vaya restaurando, empieza a emerger la mente, Ah, empieza a emerger los conflictos. También hay que acompañar con certeza y tranquilidad, claro. ¿comprendes? Mm. Sí, Pero al principio, el orden de prioridad, si una persona viene que no puede moverse, bueno, me voy a concentrar y enfocar en qué puedo hacer para que eso se relaje. claro. Y el osteópata, ¿Y el ¿comprende? osteópata? ¿El Hace, osteópata? ese es su trabajo. Ah, Su trabajo es claro, ese. Su trabajo es que se descargue ese nivel de tensión y se pueda manejar de otra manera. ¿Comprende? claro, sí. Y yo siempre estudiando en día con los vivos y las entrevistas que estoy haciendo, entiendo que todo busca, bueno, primero es ir a ese equilibrio del cuerpo, de la mente y demás. Y otra cosa que es que la gran mayoría es la búsqueda de la paz, es lograr la paz. Sí. Eh, Eso es un proceso también, ¿no? A mí me gusta, con mis pacientes, hacer un tipo de seguimiento. mm, En la práctica que yo hago se convierta en un hábito de vida que lo pueda llevar a estar primero en situaciones de felicidad y confort, mm, para que pueda economizar energía, sentirse mejor, y entonces después empezar esa búsqueda espiritual que es la paz. claro, Cuando tú estás en un estado de supervivencia, es claro, muy difícil, ¿me entiendes? mm, Necesitas salir de ahí, porque hay un gasto energético ahí enorme. claro, claro, Entonces, tú le das ese colchón al paciente, ese espacio. Cuando se empieza a recuperar, entonces empieza el deseo de sentirse en paz, el deseo de estar mejor, el deseo de trabajar su lado espiritual. claro. Pero Claro, o cuando sea el que, cuerpo arde, no se puede. claro. No, sí, no había asociado la paz con el campo espiritual, por así decirlo, con la espiritualidad. Em, El claro, espíritu es, el espíritu es tu deseo. El espíritu es una parte de ti que desea siempre estar en paz claro, y en unidad, ¿ok? claro. No, no importa lo que suceda, ¿comprendes? Mm. Y qué te iba a preguntar, con respecto a eso, sí o sí, primero se aborda la parte física. No Y, necesariamente, no necesariamente. Como te digo, tú haces una jerarquía del sistema. A veces debes estar por la vía descendente, tienes que estar por arriba, ¿ok? Porque a veces el conflicto no es fisiológico, el conflicto es de percepción, ahí se ¿comprendes? cortó un poquito, no sé si fue el mío o el tuyo. A veces Tiene que... el conflicto es arriba, no es en el Mm, cuerpo. Es un conflicto de percepción, claro, ¿ok? Es un conflicto emocional, evidentemente. claro, mm, Tú debes ascender, llegar a ese punto para poder trabajar eso y mejorar la percepción del paciente, y el cuerpo es como que sigue eso. El mm, cuerpo se claro, relaja, ¿comprendes? sí, Pero otras veces no, otras veces empieza, por ejemplo, en las vísceras, o empieza en la pelvis, o empieza mm. algún trauma, un golpe. Hay Ahí, situaciones que son emocionales. ahí en las se volvió, ¿Cómo? que ahí en las vísceras se volvió a cortar. Escucha bien. En las se me volvió a cortar. Sí, se corta un poquito. Mira, te explico, muy simple. A veces hay que ir a lo más
alto, que son las vías emocionales, las vías cognitivas, el sistema de creencia del paciente, que limita mucho la función física, la fisiología. claro, bien, ¿Comprendes? Entonces sí, ahí arriba, tienes que trabajar con eso, con calma, con paciencia, dedicarle tiempo a esa persona, sostenerla, para que se relaje, pueda estar más tranquila, pueda visualizar lo que le está sucediendo, ¿ok? mm, Y empezar a hacer un trabajo para cambiar. El cambio es fundamental en la sesión. claro, El cambio es la base de cualquier tipo de sesión osteopática. Tiene que haber un mm, cambio, sea a claro, nivel fisiológico, físico, o sea a nivel psicológico. mm, ¿Comprendes? sí, Pero estás obligado a empujar al paciente a hacer un cambio. A veces es un cambio de alimentación, a veces es un cambio de actividad, y bien, muchas veces en general es un cambio de mentalidad. claro, claro. Sí, eso te iba a decir que para mí eh, a veces es como, esto, que siento que ese logro de esa paz es una elección. Sí, Uno tiene que elegir y accionar por eso. sí, Pero claro, por ahí esta comprensión para una persona que está en modo supervivencia siempre, eh, cuesta llegar a ese punto. sí, tienes que desconectar ese botón. Y en modo supervivencia sí se puede desconectar. Mm, Lo que tienes que conocerlo bien, porque hoy actualmente en el mundo mm, no se está sobreviviendo. Ya hay otras posibilidades. ¿Comprendes? mm, sí, Solo nuestra forma de funcionar es así. ¿Ok? sí, Entonces, uno puede vivir mucho mejor si se conoce a sí mismo. Si se conoce a sí mismo, puede hacer cosas para que tu sistema esté mejor y más relajado, mm, menos impacto. ¿Comprendes? sí, sí. Por ejemplo, Ahí, ahora mismo tú y yo estamos a un montón de kilómetros de distancia y mira cómo nos estamos comunicando. ¿Comprendes? hermoso. Sí, sí, Eso es. total. Ah, ¿ves? Sí, una cosa que se me venía ahí con respecto a esto que decís, eh, que ponerle, hay mucha gente que está si bien entendemos que hoy en día hay muchas posibilidades de no estar en modo de supervivencia, hay mucha gente que igual está y como que está en ese bucle y no puede salir. Eh, para esa gente, ¿hay posibilidades del tratamiento, de lograr ese equilibrio? O si estás en Bien. supervivencia es como casi imposible. No, siempre hay posibilidades, porque es que eso no es fijo. Tú tienes que darte cuenta que eso puede pasar por momentos, pero que tú sabes que tienes que salir de ahí. Ah, Puede ser que en un momento tú estés en un estrés, pero después tienes que manejar el estrés y volver a la superficie. mm, ¿Comprendes? sí, Lo complicado es cuando te quedas fijo en eso. claro, Fijo. No puedes quedarte fijo. mm, Tienes que tener flexibilidad ahí. ¿Me claro, entiendes? mm, Y eso es lo que intento en mi consulta mostrarle a los pacientes, ¿no? Mostrarle esa posibilidad que tienen de flexibilidad, de flexibilizarse con respecto a la supervivencia y a la vida. claro, ¿Comprendes? Porque la salud es que tu organismo y tu psique por sí mismo se regulen. Que tú claro, no tengas que estar haciendo esfuerzo para regularte. claro. Si tú tienes Como, que ir a un árbol para mm, estar en paz, estás perdido. ¿Comprendes? sí, Es sí, un sistema que regula. ¿Comprendes? Tiene un sistema inteligente que regula. mm, Entonces, trabajar con eso, cuando ya te das cuenta que necesitas algo externo, el primer accional es hacia adentro de ti. claro, Tú dices, yo tengo los mecanismos aquí adentro. La mm, respiración, la buena alimentación, el movimiento, la meditación, por ejemplo, son elementos que puedo usar para recuperarme.
claro, sí, ¿Comprendes? Las personas, bueno, se lanzan a buscar cosas afuera sin mirarse adentro, sin mm, mirar. Y entonces yo lo que hago es como una especie de, digamos, de plan de autocuidado. mm, Fíjate, no autoayuda, autocuidado. claro, Como por ejemplo respirar. Bueno, respirar no cuesta nada, no cuesta 1 euro, pero nadie lo hace. mm, sí, ¿Comprendes? sí, Entonces, por ejemplo, moverte, cambiar los hábitos de alimentación, mm, indagar en tus problemas mentales, indagar, hacer una indagación, mm, ¿ok? Son mm, cosas que cuesta dinero, no, solo trabajar contigo. claro, sí. Esa siempre, Solo es la capacidad de brindarte ese tiempo y ese espacio para vos. todos los días tienes que hacerlo. Todos los días tienes que estar dispuesto a dedicar un tiempo para estar contigo y entrar en esa dinámica. Mm, Si tú te sientas todos los días, 10 minutos, escúchame, 10 minutos a respirar, un solo patrón. Y inhalo en 5 y exhalo en 5, observa, un solo patrón. En 8 semanas, y esto está bien consolidado en la ciencia, en 8 semanas se mejora o se regula tu presión arterial. mm, ¿Y qué pasa con esto? Que puedes disminuir, si eres hipertenso, puedes disminuir el exceso de medicación. claro, ¿Comprendes? sí. Y Solo respirar. solo respirando 15 minutos por día. 15 minutos no es nada. Claro, A veces tú te sientas a no hacer nada y estás horas en eso. Estoy mm, hablando de 15 minutos. mm, sí, Y eso lo combina con una autoindagación o meditación, es genial. claro. ¿Ok? Sí, Ya eso le envía las señales al cerebro de que está todo bien, que está la cosa tranquila. correcto. Claro, Ayúdame, regúlame, claro, conecta con. Si encima de eso haces 45 minutos de movimiento, yo estoy hablando de caminar. Vaya, sí, camina, ¿ok? mm, Ya tu organismo está dando pasos agigantados para recuperarse. claro, ¿Me entiendes? sí, Si tú renuncias a todo eso, entonces solo queda el dolor y el malestar. claro, ¿Comprendes? totalmente, sí, sí, Entonces, cuando empiezas a trabajar contigo y a dedicarte tiempo, surge el deseo de conectar con tu espíritu. El espíritu es esa parte de ti que quiere más, que quiere más tranquilidad, que quiere más certeza, que quiere conciencia de unidad, que quiere mm, unir tranquilamente al universo y a todo. claro, Bueno, la otra parte de ti, la supervivencia, no se quiere unir a nada. Le parece que todo le está haciendo daño. mm, Le parece que todo es malo. mm, ¿Comprendes? sí. Son dos caras. Ahí a lo que nombraste supervivencia se lo puede nombrar también como ego, ¿no es cierto? El ego sí, el ego es esa parte de tu mente que siempre está proyectando un problema. Claro, Por lo tanto, está sobreviviendo. claro, Supervivencia pura. mm, El espíritu no, el espíritu siempre encuentra paz en todo. claro. Pero Sí, tienes que salir de ese modo, tienes que salir del modo ego, claro, conocerlo, y buscar la posibilidad de estar más tranquilo contigo. mm, Para entonces tomar la decisión de elegir esa parte de tu mente que quiere esa paz, que quiere esa tranquilidad, que quiere esa certeza. ¿Comprendes? mm, sí. Si no es un Em, ¿Cómo? Si no es un desastre, si no siempre estás dando vuelta y Claro. vuelta encima de tu ego, encima de tus proyecciones, encima de tu sufrimiento, Mm. ¿comprendes? Juanmi, ¿y ahí el ego tiene alguna función
favorable para nosotros? ¿Cumple una función importante en algún sentido? Sí, O... sí, porque el ego, si no tienes ego, no puedes estar en este mundo. Ah, Este es el mundo del ego. mm, Pero si tú tienes un ego que está dispuesto, no, a renunciar al ataque y un poco entregarse también a estos hábitos, ah, el cuerpo, escucha, la materia es neutra. La mm, materia constantemente mm, recibe, interpreta, distribuye y responde la materia. ah, Responde respuestas adaptativas. Si tú le das sufrimiento, adapta el sufrimiento. Pero si le das paz, adapta la paz. claro, Tranquila. ¿Comprende? sí, Entonces, no es cuestión de lo que te pase, es cuestión de lo que tú decidas con lo que te pasa. claro, claro. Tú decides si lo vas a juzgar con el ego o si lo vas a mirar con el ego. Mm, Si lo vas a juzgar con el ego, sabes lo que te vas a encontrar, sabes que te vas a encontrar más sufrimiento, más venganza, más ataque. Si lo ah, miras con el ego, vas a aprender de eso a estar mejor, a estar tranquilo, a estar en paz, mm, a estar más feliz. claro, ¿Comprendes? sí. La cuestión, viste que muchas veces se dice poner al ego en función del espíritu, ¿no? Como ponerlo al ego a actuar para el espíritu, ¿no es Sí, cierto? el ego no puede ser el rey. Claro, El ego, el ego tiene que ser el uno que obedece, no que mm, tú obedeces. claro, El ego siempre se va a proyectar, es lo primero, es la respuesta inmediata, es sesgo, mm, muy rápido. Pero tú lo percibes, lo ves, y tú decides si le das la razón al ego o si le dices no. mm, ¿Comprendes? sí, sí. No. Es- Eso está muy bueno porque te trae al estado de presencia continuo, esa observación y esa atención a la respuesta del ego, ¿no? Es como, bueno, necesito estar aquí y ahora presente para no errarle lo mejor Correcto, posible. correcto, porque a la vez que él toma el mando, tú como tomador de decisiones desapareces. Claro, Él se manda a correr. Hace una, hace otra cosa, hace otra cosa, hace una cuarta y si lo dejas, hace 10 cosas. claro, Si lo atajas, si tú lo atajas, entonces dices no, ¿ok? El mm, ego obedece, se gira hacia ti y te dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y tú le dices, nada, no vamos a hacer nada, quédate tranquilo. claro, sí, 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 Por lo menos di, no sé. Si dice no sé, no, está resolviendo algo. claro, Si el ego dice, yo sé, tienes un conflicto enorme porque es como un muro que se levanta delante de ti de claro, piedra, ¿comprendes? De piedra. sí, Y el cuerpo es el que choca con el muro. El cuerpo siempre es el que más sufre. claro, claro. Al ego también lo entiendo como una gran energía, ¿no? Como que tiene mucha energía, la pulsión de vida, ¿no es cierto? Como que está ahí, en el ego, y El si ego, uno lo toma, tiene esa fuerza para impulsarse a favor del espíritu. sí, lo que pasa es que se siente en el cuerpo. El ego desciende a la materia automáticamente. Y eso está comprobado. Claro, 7 segundos después que hay un suceso, el ego ya ha habido todas las respuestas. claro, Si tú caíste en esa tentación, ya no hay vuelta atrás. Necesitas tiempo para deshacer eso. mm, ¿Ok? Y eso sí, es lo que necesita el ego. El ego necesita tiempo. claro, Si esos 7 segundos tú lo cuestionas, sucede una cosa que es instantánea, ¿no? Y en ese instante, el ego desaparece y aparece una visión. ¿Comprendes? sí,
¿Qué te saca del tiempo? Mm, Experimentas lo que es atemporal. El ego siempre te lleva al tiempo, el espíritu siempre te lleva al umbral. Es un umbral. claro. Mm. Entonces, Y y esa temporalidad que uno vive, ¿la vive de manera consciente o es algo a lo cual accede, claro, porque al no ser tiempo, lo veo como algo automático, ¿no? Como que esa visión quizás es imperceptible, pero es una información que baja. sí, es automático. Es Claro, pum, 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 pum. ¿Te parece así? claro, Pero cuando es una gran parada, es una gran parada, entonces tú observas y tú dices, uff, esto ya lo estoy descubriendo, es mi sistema de creencias, es mi ego. mm, Ese simple hecho, como yo te digo, frena el tiempo y te rescata de él. Te pone en un claro, estado de presencia, en donde te da una tranquilidad mm, enorme. Y tu cuerpo, tu organismo, está sintiendo esa tranquilidad. claro, Por ejemplo, bien, eso lo intento hacer dentro de la respiración. Si tú trabajas mm, con la respiración tuya y estás dispuesto a hacer silencio, un espacio que el ego no entiende muy bien, entonces sucede por libre espontaneidad ese instante que te hablo, en donde te puedes abrir a esa mente, a esa mentalidad diferente. Es mm, el espíritu, ¿comprendes? sí, Estás viendo lo mismo, pero con otros ojos. mm, Los ojos de la culpa, no con los ojos de la venganza. No, claro, estás viendo con ojos neutros, claro. No con los ojos del miedo. no con los ojos del miedo. ¿Ok? Esa Claro, neutralidad, esa neutralidad te permite ampliar tu mirada y recibir el amor que hay dentro de ti. claro. Y ahí ¿Comprendes? se siente también como una gran liberación de energía, como algo que estaba ahí reprimido y se libera y se amplía, ¿no? Sí, de pronto la cabeza se relaja, los hombros se sueltan, el Mm, tórax se suelta. mm. ¿Ok? Ayer me pasó meditando, o sea, estaba acá en un embrollo mental y me senté un ratito a meditar, como unos 20 minutos con una musiquita, con un saumerio, y bueno, en un momento corté la meditación, me levanto. Cuando voy al baño, vuelvo, fue como que ves con claridad, ¿viste? Como decís, estaba metido en un mar de pensamiento que era todo irreal y empezaba a ver con más claridad, te reís, ¿viste? Incluso de lo que estabas pensando y demás. Imagínate que a eso tú lo repitas cada día, lo Claro, repites. Lo que tú sí, repites, lo que tú repites lo sensibiliza. Llega un momento que se da de manera automática. Tu inconsciente claro, entiende que eso es perfecto. mm, ¿Comprendes? claro, Lo que tú repites de manera automática todos los días, lo otro. El entrar en esa, uff, uff, ¿me entiendes? mm, sí, Pero cuando haces una pausa, las cosas cambian. claro, Entonces yo te digo, la osteopatía en sí es una herramienta, mm, pero lo más importante aquí es la relación terapeuta-paciente, claro, ¿ok? sí, Es la sensación que el terapeuta va más adelantado que el paciente, pero en realidad es una conexión entre los dos, mm, ¿comprendes? Que los sí, va a ir a otro nivel de conciencia, les va a mejorar su vida. claro. No estoy hablando de urgencias, estoy Eso hablando está, de... eso está bueno lo que decís, Juanmi, que le va a mejorar la vida a ambos. Porque siempre se dice que también cuando uno brinda un servicio o una terapia también es recíproco, ¿no? Como que te estás reflejando en el otro y eso de alguna manera está generando esa reciprocidad, ese intercambio. Si no sientes eso, algo no anda bien, porque realmente el milagro es ese. El milagro es que tú te sientas, el milagro es que tú te sientas dentro de la sesión como uno más. Claro, Y no, el terapeuta no es el campeón.
El Sí, terapeuta simplemente es un guía que es momentáneo. claro. A veces dentro de la misma sesión, el paciente toma ventaja Mm, y tú sientes que el paciente está llevando la sesión de alguna manera. Está ilustrando cosas que son muy poderosas para ti como terapeuta. mm, Yo tomo nota de los pacientes. Me dijo esto y me quedo con esa frase. Después esa frase me sirve para abrir mi propia conciencia. mm, Y a veces el espíritu se expresa a través de tu paciente. claro, eso ¿Comprendes? bueno. Sí, Claro. Y otras veces es el espejo del ego que tú mm, dices, esto me resuena. claro. Esto que me está diciendo, esto que es simbólico, Mm. está en mi mente también. Qué buena esa frase que dijiste de que el espíritu se representa en los pacientes, porque te lleva también a estar siempre en un estado de humildad, a estar Sí. preparado para, por ahí se me presenta el espíritu, ¿viste? Y Entonces, de hecho, escúchame, cuando no pasa eso en una sesión, algo anda mal. claro, Es claro, decir, o tomaste el ego tuyo y lo proyectaste mm, y no hiciste que se expandiera así. claro, Entonces, no es que esté eso terrible, es que te ayuda a que tú te des cuenta que necesitas mm, darle espacio a el no sé, ¿ok? claro, Y mm, abrir la observación en lugar de querer controlar la sesión. claro, ¿Comprendes? buenísimo. Eso es muy importante, entrar en esas dinámicas. Mm, qué lindo, qué interesante todo. Se Sí. vuelve como muy, se vuelve atractivo también y esto, ¿no? La vida misma, la riqueza de la presencia, de la espontaneidad, del estar ahí en el aquí y ahora, observando, sin juzgar, abierto, con humildad. Está muy bueno, porque no es solamente, bueno, brindo una terapia y soy un capo y van a ser, y se van a sanar todos acá cuando vengan, sino que te permite eso, abrirte y vos mismo expandirte. Sí. El síntoma eh, en una sesión tiene una función vital, Mm, pero el objetivo del terapeuta es cambiarle la mentalidad al paciente. mm, Mejorarle el síntoma, evidentemente, ¿verdad? Pero no tratar el síntoma. Cambiar la mentalidad, cambiar mm, su estilo de vida, cambiar la vida del paciente. claro, Tú tienes que estar dispuesto siempre a cambiar, siempre. claro, Y en ese cambio te toca a ti mm, también. claro, ¿Comprendes? sí, Constantemente tú estás moviéndote, mm, diciendo, wow, cambio esto, cambio esto, cambio esto. claro, claro. Sí, no estar cerrado a que las cosas son siempre de una manera y queda Eso así sin estar abierto al cambio, como decís vos. esto es el cambio. Eso no es verdad. Eso no se fija. Claro, Lo que te pasó. Y también estar siempre induciendo en la sesión, ¿verdad? mm, Esa claridad de que el paciente no está fijo en el pasado. claro, El paciente lo está reinterpretando constantemente. mm, mm, Lo que ya pasó, ya pasó. mm, Tú puedes estar reinterpretándolo constantemente. Esa reinterpretación es la que se observa, mm, porque es tu deseo de mantenerte ahí. claro, qué buena es. Tu deseo. No Claro, hay, no hay, es un deseo, es una necesidad de mantener. claro, Todos los por, seres humanos tenemos eso, ¿no? No, mm, no es uno ni otro, todos. claro, Pero conocer esa fuerza, conocer ese impulso que me mantiene, la pulsión esa de la fuerza que me mantiene en el deseo de sufrir, mm, ¿verdad? Eso genera el síntoma. Indagar en eso es magnífico, mm, ¿ok? Estás dispuesto a cuestionarte y a trabajar con el paciente para los dos elevar el nivel de conciencia. A veces la sesión parece que están dando pasos hacia atrás, pero no es así. claro, Siempre, siempre es para que ambos se reorganicen. bien. Y te voy a hacer una preguntita que por ahí
yo estoy re embalado con la charla, pero tampoco quiero abusar mucho del tiempo. Dime, Eh, dime. una de las últimas preguntitas, o la última puede ser, ¿cómo Sí. manejás el tema de la energía vos mismo, o de ese, por ahí se me viene como el cansancio de estar lidiando siempre con el problema ajeno, ¿no? Eh, no sé cómo ves vos eso y cómo surfías esa situación, cómo la vivís. Lo único que tú tienes ahí, lo único que hago yo, mi experiencia, es que mi intelecto y mi ego no tomen toda la dimensión de la mente mía, Mm, porque es eso lo que te drena. claro, Cuando tú tomas espacio para estar en esa sensación de sostén, es muy difícil que te drenes. mm, Es muy difícil, porque realmente en ese espacio, como te dije, que te absorbe del tiempo, te sale del tiempo, y claro, estás en ese espacio tranquilo, bien tranquilo, no hay tanta fatiga. mm, La fatiga está cuando tú sientes el tiempo. Cuando tú sientes el tiempo, cuando tú estés constantemente mirando el reloj, son las 2 y las 2 y cuarto, y esto no avanza, claro, estás percibiendo el tiempo. mm, Pero cuando tú estás en este estado de inspiración, tranquilo, coherente, puede pasar 2 horas en 2 minutos. claro, No percibes el tiempo, no te preocupa el tiempo. bien, ¿Comprendes? bien, qué Como buena respuesta. ahora, por ejemplo, que ha pasado casi una hora, hace que estamos aquí, parece que empezamos hace 2 minutos. Sí, sí, sí. Sí, hablamos un montón y podríamos hablar un montón más porque, bueno, estos temas creo que ya lo hemos hablado antes Mucho. en alguna que otra charla, son interminables, o sea, uno puede estar hablando un montón porque a la vez llega un punto que no se termina de describir la cosa con palabras, entonces le ¿No? podemos estar buscando siempre las palabras y las explicaciones, pero es algo a veces inefable, pero está muy bueno toda esta explicación y todo esto que contás de cómo vas trabajando tus sesiones y tus terapias. Bueno, un gusto compartir contigo siempre. El gusto es mío, Juanmi, la verdad que re agradecido. Eh, nada, vamos a ir cerrando, ¿qué te parece? Sí, me parece, está bien. Fue linda, fue rápida, fue buena, fue positiva. Buenísimo, fue muy bueno. Y conocer tu espacio y escucharte. He estado mirando todo lo que estás haciendo. Me parece Bien, fascinante. gracias, Juanmi, qué lindo. Bueno, y yo siempre acá de este lado, siempre valorando mucho tu labor, así que gracias por todo eso y bueno, nuevamente gracias por brindarte para esto y los mejores deseos de aquí para allá, que esté todo lindo por Mérida, que sigas disfrutando ahí del camino y bueno, Igualmente, siempre, para ti. siempre estamos en comunicación. Siempre. Aquí me tienes siempre. Cualquier cosa, con mucho gusto estoy para ti. Gracias, igualmente. Saluditos. Un abrazo. Te quiero. Adiós. Yo también, amigo. Adiós.